Démosle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice la palabra en Efesios 6, del 10 al 12, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias por ponerse de pie por última vez. Yo estaré por una hora, quizás casi, de pie, ¿verdad? Así es que ustedes van a estar sentaditos oyendo la palabra del Señor. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por los que no lo han encontrado, vamos a poner la visual y lo vamos a leer todos juntos, por favor. Una vez más, pero yo quiero que lo haga así con todo su corazón, creyendo que estamos en una batalla tremenda, en una guerra tremenda, pero que el Señor, a través del apóstol Pablo, nos está dejando bien claro de qué se trata la guerra y contra quiénes. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad, espirituales de maldad en las regiones celestes. A tu nombre, gloria, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por el privilegio que nos has dado de honrarte, de glorificarte y de bendecirte. Me pongo en tus manos. Yo misma no sé qué va a suceder en esta hora, pero tú sí lo sabes. Me he puesto a tu total disposición, Señor, y pido que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con mi vida, con esta casa y con cada persona que está en este lugar. Se limpian los aires y los vientos en el nombre poderoso de Jesús. Toda hueste de maldad, todo principado, toda intromisión del enemigo, toda acechanza del enemigo se va de este lugar en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos que estas vidas quedan libres para gloria de tu nombre. Declaramos que estas vidas son libres para honrar al que vive por los siglos de los siglos. Todo pensamiento entenebrecido se despeja en el nombre poderoso de Jesús. Todo oído que esté tapado se destapa y se dilata, Padre, para escuchar la palabra tuya, para que penetre en el nombre de Jesús como toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, Señor, que penetra los tuétanos y las coyunturas. En el nombre poderoso de Jesús, el enemigo no tiene más espacio en este lugar ni en cada vida. Se ata, se reprende y se manda fuera por la sangre del Cordero de Dios. Y por el nombre de Jesús de Nazaret declaramos victoria en la vida de cada familia, en Dios de pactos, en esta hora. En el nombre de Jesús proclamo que tu palabra será prosperada y cumplirá el propósito por el cual se manda ahora, por el cual tú la estás mandando ahora, por el poder de la sangre del Cordero de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Se pueden sentar, amado. Aleluya. Thank you, Jesus. Estamos en la serie Guerra Espiritual, peleando con el enemigo equivocado, parte 3. Queremos hablar de otra área importante dentro de la guerra espiritual. Aparte de este día, seguiremos detallando paso por paso todo lo que es la armadura de Dios, que es la armadura, el equipo que todo hijo de Dios debe de estar usando continuamente. El pueblo de Dios no está de vacaciones en esta tierra. El pueblo de Dios no está de vacaciones en esta tierra. Estamos en guerra.
estamos en batalla y por lo tanto tenemos que estar vestidos con la armadura de Dios. Aleluya. Tenemos que estar preparados para toda acechanza, aleluya, que el enemigo tenga, haga o tire o contra nosotros, contra el pueblo de Dios. Bendito sea su nombre. Amados hermanos, como pueblo de Dios no podemos ignorar las tácticas que el diablo tiene contra la iglesia del Señor, contra nosotros. No las podemos ignorar. ¿Por qué razón? Porque el enemigo es un conspirador, el enemigo es un maquinador, el enemigo es intrigante, es un cómplice tremendo de toda la maldad para estar en contra del pueblo de Dios. Amados hermanos, como en todo lugar, en todo país, toda guerra tiene tácticas y tiene estrategias de guerra para poder lograr el propósito por el cual una guerra se está luchando, se está haciendo. Pero la guerra espiritual no es la excepción. También nosotros tenemos tácticas y estrategias para poder pelear esta batalla dadas por la palabra de Dios. Está aquí todo lo que nosotros tenemos que entender para poder librar esta guerra en el nombre de Jesús. La Biblia nos habla de las acechanzas del enemigo. Amados hermanos, no podemos permitirle al enemigo hacer nada en nuestra contra. No podemos permitirle al enemigo que haga nada en nuestra contra. Solo algunos. El enemigo está tramando día y noche contra usted y contra mí, contra su casa, contra su matrimonio, contra su familia, contra sus hijos, contra sus bienes, contra todo lo que Dios les ha dado en administración. Por lo tanto, yo no puedo hacerme del ojo pacho. Por lo tanto, yo no puedo en ninguna manera hacerme indiferente a todo lo que está pasando. Yo tengo que estar con las antenitas bien puestas, viendo qué es lo que está pasando. Así como sucede en los aeropuertos, que hay torres de control, porque están esperando el momento que aviones salen y entran y están controlando todo lo que está pasando en el ambiente para evitar desastres. Así usted y yo tenemos que estar con estas antenas puestas, viendo cada movimiento que está pasando en los aires y en los vientos y alrededor suyo y mío y alrededor de todos nosotros como iglesia de Cristo que somos. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, si no podemos permitirle al enemigo que haga nada en contra de nosotros, debemos de no solo vencerlas y destruirlas en el nombre de Jesús, sino saber de dónde viene, cómo viene, aún a quién está utilizando el enemigo. Amados hermanos, las trampas y artimañas de este archienemigo nuestro están bien ocultas. Muchas veces estas trampas, estos planes, estas artimañas están bien ocultas. Están a la par de nosotros a veces y no sabemos que el enemigo está preparando aquí a la par mía, a la par suya, algo que de un momento a otro, de la noche a la mañana, va a soltar y va a detonar y se va a dar cuenta que el enemigo está ya metido en su casa. ¿Cómo yo voy a entender esto? Quiero decirles que casi siempre la mayoría de personas no nos estamos dando cuenta de esto. En una ocasión yo le dije a alguien: ay, hermana, usted sí que es bien inocente. Y la hermana se puso a llorar porque yo le dije eso. Yo no se lo dije en un mal sentido de la palabra. Yo se lo dije, amados hermanos, porque, y quizás a veces hasta a mi hijo le he dicho esto. ¿Por qué razón? Porque miren, perdonen lo que yo voy a decir, pero en este mundo hay gente tan mala, pero tan mala, tan maleada, tan perversa, que con facilidad maquina cosas sucias en contra de otras personas. Y no le importa si va a deshacer, si va a destruir, si va a maltratar. No le importa si va a acabar con la gente. No le importa, porque esa gente es mala, porque tiene un corazón malo. Pero hay gente que es tan sana, tan inocente,
que no es vivida, no es del mundo, no ha mundaneado, no ha hecho cosas perversas en el mundo y son inocentes. Y yo tuve que decirle a esta persona: mi hermana, yo no se lo digo porque usted sea una boba, se lo digo porque es una persona sana, que no está maleada, que no es de mundo, que no, como quien dice, no tiene un corazón perverso. Muchos quizás tienen un corazón tan sano que no se imagina lo que otra persona a la par le puede hacer. Y no por la persona en sí, sino porque esa persona está siendo usada por el mismo diablo, por sus secuaces, porque está dejándose influenciar. Amadas, tenemos y amados hermanos que estar pendientes de todo eso para ser libres del lazo del cazador. Dice la palabra de Dios que el lazo del cazador quiere destruir nuestras vidas, quiere destruir nuestras vidas, y no se lo vamos a permitir. Y no se lo vamos a permitir en el nombre poderoso de Jesús. No se lo vamos a permitir. No se lo vamos a permitir. Tenemos un arma poderosa entre tanto que Dios nos ha dado, y esa es la oración. Es la oración, el arma poderosa que Dios nos ha dado. Es por eso que usted y yo no podemos ser indiferentes a un llamado de oración. No podemos ser. Todos los viernes a las 6:30 la iglesia del Señor estará volcada en oración allá enfrente. Todos son bienvenidos. Tenemos que seguir luchando contra toda acechanza del enemigo. Amados, el ejército, hay un ejército del enemigo. Hay un ejército del enemigo. Satanás es un gran imitador. Y es por eso que él ha diseñado su ejército igualito como el ejército de Dios. Usted tiene que entender que así como el enemigo en algunos lugares cantan, por favor la siguiente visual, el enemigo en lugares donde el enemigo se manifiesta, se cantan los mismos cantos que canta la iglesia del Señor. Adora quizás de la misma manera, extiende sus manos de la misma manera, habla y quizás usa un lenguaje como lo usan los creyentes, y muchas veces no nos damos cuenta. Me impresionaba entender y saber que hay un porcentaje bien fuerte, lamentablemente, de personas dentro de la iglesia del Señor que todavía están atadas. Es por eso que cuando oramos y predicamos la palabra, tenemos que orar para que esos oídos sean abiertos. Si hay algún tapón que el enemigo lo haya puesto, que sea sacado, escupido en el nombre de Jesús, para que pueda escuchar bien la palabra de Dios. Y si hay una mentalidad entenebrecida, topada, una mentalidad que no le entra nada, que parece que rebota todo acá, en el nombre de Jesús hemos orado que sea despejada totalmente, para que entienda lo que Dios quiere, aleluya, decir a su vida. Sobre todo que haya un espíritu de obediencia. No tenemos tiempo para estar peleando por tonterías. Hay cosas más importantes a las que le tenemos que estar poniendo atención y por las cuales tenemos que estar orando. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La siguiente, por favor. Vamos a hablar en sí de los principados. Ese es el ejército que el enemigo ha preparado. Igualito está establecido por Dios. ¿De dónde aprendió todo Satanás? Del Dios mismo. Y es por eso que nosotros necesitamos, amados hermanos, entender cómo el enemigo se mueve. Van a haber muchas cosas en otras partes que usted las va a ver igualitas. Por eso mismo, porque el enemigo es un imitador. ¿Qué son entonces los principados?
Principados son seres demoníacos de alto rango. Esto viene de una palabra griega, arge, que significa principal. Estos son los jefes de demonios, que vienen siendo casi lo mismo que los arcángeles del cielo. La Biblia dice que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia. También la palabra dice que el hombre carnal no puede entender las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu se tienen que entender a través del Espíritu. Y es por eso que usted y yo, si no estamos entendiendo en este momento, ore y dígale: Señor, perdóname, arrepiéntase de cualquier pecado que esté teniendo y disponga su mente, su corazón, sus oídos, todo su ser a escuchar la palabra de Dios. Y que no rebote, sino que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Estos son principados que ejercen dominio sobre las almas de las personas, sobre su alma y sobre la mía, dependiendo de cómo nosotros nos dejemos. Una vez más quiero decirle por qué usted está en esta casa, por qué yo estoy, por qué usted ha venido a escuchar palabra de Dios. Yo digo entonces porque algo Dios lo puso en su corazón para que usted estuviera aquí, para el beneficio suyo. Porque la Biblia dice que el querer y el hacer lo pone el Señor en su perfecta voluntad en nosotros. O sea, no es porque usted quiso, no es una casualidad, no es un accidente. Dios quiso que usted estuviera este día en este lugar para que escuchara esta palabra. ¿Qué significa alma entonces? En la Biblia dice que los seres humanos son tripartitos. Se refiere a que están compuestos por alma, cuerpo y espíritu. Tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Pero esto solo lo logramos cuando estamos en Cristo Jesús. La palabra tripartito, otra vez, significa una persona, un individuo que está conformado por tres partes, o tiene tres órdenes, tres clases de cosas que está siendo formada en ese individuo. En otras palabras, es una tricotomía también que se le dice. Pero Primera de Tesalonicenses 5:23 nos confirma esto. Y dice: y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que Dios desea que su alma, su cuerpo y su espíritu sea preservado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No puede solo el alma, solo el cuerpo o solo el espíritu. Tenemos que estar juntos, alma, cuerpo y espíritu, completo. En otra palabra, esperando la venida del Señor Jesús. Aleluya. Tenemos que estar preparados para eso. Si usted no entendía eso, es tiempo de que lo entienda y que le diga: Señor, ayúdame a estar preparada en todas las áreas de mi vida, todo lo que conforma parte de mi ser, todo, absolutamente. Quiero que esté preparado para recibirte. Es por eso que yo no puedo descuidar mi alma, es por eso que no puedo descuidar mi espíritu, es por eso que no puedo descuidar mi cuerpo. Porque yo voy a venir a escuchar palabra de Dios aquí, pero mi cuerpo lo llevo a otros lugares que no debo de ir. Mi cuerpo lo llevo a antros, mi cuerpo lo llevo a barras, mi cuerpo lo quiero que esté viendo cosas que no debe de ver. Si me ayudan con el sonido, por favor. Que no esté viendo cosas que no tengo que ver. Mi cuerpo permito que toque cosas que no tienen que tocar. A mi cuerpo lo llevo, a mis ojos, a todo mi ser, a que haga lo que no tiene que hacer. Entonces esta tricotomía no está cumpliendo la función que el Señor está queriendo que cumpla. Es por eso que necesitamos, de acuerdo a lo que dice la palabra en este versículo de 1 Tesalonicenses 5:23, que esta tricotomía, que estas tres partes en mi cuerpo tienen que estar haciendo lo mismo, en un mismo sentir, esperando el día en que Cristo venga.
No puedo separar una cosa, o mejor dicho, por favor, un poquito más bajo. No puedo separar una cosa de la otra. El alma en la Biblia es una persona con completa conciencia, con deseos y emociones. O sea, el alma se complementa de conciencia, de deseos y de emociones. Cuando usted tiene conciencia de algo, cuando usted tiene deseos de algo, cuando usted se emociona por algo, está en acción su alma. Y si su alma se está emocionando por cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, si sus deseos están yéndose para algo contrario a Dios, si sus emociones se están gozando con algo que no es del espíritu, sino que es de la carne, entonces hay un problema en esa alma. Y saben que la que va a ser salva es el alma. Y es por eso que nosotros tenemos que cuidarla, porque la Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso yo no puedo con mi espíritu adorar a Jesús y con mi carne hacer cosas del mundo, del pecado, de Satanás o de la carne. Estoy completamente equivocado, estoy errado y me estoy dividiendo. Mi ser tripartito se está dividiendo en dos o en tres, y no está cumpliendo el propósito que Dios tiene de acuerdo a lo que dice Tesalonicenses, para estar preparados el día que Él venga. O sea, tengo que cuidar esas tres partes en mí: mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. Porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestra batalla no es contra sangre, no es contra carne, no es contra personas. Usted y yo nos enojamos con las personas. Usted y yo peleamos con las personas. Usted y yo le hacemos mal o bien a las personas, pero estamos peleando con el enemigo equivocado. Porque si bien es cierto que son personas las que están haciendo tanta avería, pero quiero decirle que son personas usadas por demonios para hacer lo que están haciendo. Y es por eso que yo voy a pelear contra la influencia demoníaca que ese individuo, mujer, hombre, persona tiene. Escuchaba a alguien decir, y no es mentira, porque en este mundo, más adelante lo voy a hablar, se mueve tanta inmoralidad. Pero muchas veces en la vida, lamentablemente, del pueblo de Dios, opera fuertemente espíritus de seducción. Y no opera solo en los hombres, opera en las mujeres también, aún en los teenagers, aún en los niños. Porque dependiendo de la influencia que estas criaturas tengan, el ambiente o la atmósfera donde se desarrollen, así será la influencia. Espíritus de hechizo. El domingo pasado, no mencionaré nombres, nos llamaron para ir a orar allá abajo, porque alguien estaba en problema. Era un teenager en problema. Hice otras cosas y todo, y a la final, llegué al final. Pero yo vi que los hermanos que estaban trabajando en esto estaban como, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer? Aquí hay un problema, pero ¿qué más hay que hacer? En ese momento dije, bueno, hay que orar. Ya habían orado de seguro los hermanos, yo no me di cuenta. Pero cuando yo hablé con el joven, definitivamente yo pregunto, ¿está drogado? No, no estaba drogado. Estaba bajo una influencia demoníaca. Parecía drogado. Y alguien le dijo a la mamá, váyanse mamá, porque nosotros vamos a orar por su hijo. Yo dije, ¿a dónde va la mamá? No que se vaya, porque vamos a orar por el niño, por la transferencia de espíritu. La mamá tiene que estar aquí, porque la mamá se tiene que poner en la brecha por esta criatura. Ella es la que debe de estar primero aquí. Si está mal, que se arrepiente en este momento y se reconcilia con Dios. Y si está bien, gloria a Dios.
quiero decirles que fue tremendo el momento que pasamos. Creo que salimos casi a las 6 de la tarde de aquí, porque resulta de que la persona más afectada, quizás, no digo que el niño no, quizás era su madre. Lo digo con todo respeto, y si está que me disculpe, pero es necesario hablar de esto. No estoy diciendo nombres, pero es necesario. ¿Saben por qué? Porque creemos, porque estamos viniendo a la iglesia, usted y yo estamos completamente bien, y eso es suficiente. Venir a la iglesia is not enough. No es suficiente, hermanos. No es suficiente. Yo vi a nuestro hijo mayor que estaba por ahí dando vueltas. Estaba la persona y él fue a traer una bolsa, y con su bolsa estaba orando y dando vueltas y haciendo con la bolsa así, orando. Y yo dije: ¿y este qué trae con esta bolsa? ¿Y para qué trae la bolsa? ¿Que para qué trae la bolsa? Pero al rato yo le pedí que se postrara a la señora, y la señora empezó a vomitar. Al principio yo vi cosas nada anormal, pero después eran bocanadas de sangre. Eran bocanadas, pringando. Se tuvo que traer otra bolsa más grande porque pringaba. Para limpiar eso costó un poco. No podíamos, con las personas que estaban ahí, no se podía quitar esa sangre tan fácilmente. Después se limpió con olores fétidos. Ustedes saben que los demonios tienen olores horribles. Si usted nunca ha sentido el olor de un demonio, bueno, no le puedo decir, lo invito a que lo sienta, porque no sé, ¿verdad? No sé cuánto Dios puede dar esa oportunidad. Pero si algo tiene un olor horrible, espantoso, fétido, son los demonios. Yo he podido percibir lugares donde he ido y digo: ese olor me suena a infierno, me huele a infierno, a azufre. Es horrible. Amados hermanos, nuestra batalla real no es contra personas. Por lo tanto, una vez más, no podemos pelear con el enemigo equivocado. 2 Corintios 10 del 3 al 4 dice: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios, dice su palabra. Aleluya, aleluya. Pablo utilizó variedad de términos para hablar al respecto, para hablar en relación a enemigos espirituales. Usted y yo vivimos tranquilos, paseamos, disfrutamos, andamos viendo todas las bellezas y qué lindo, pero no sabemos cuánta influencia puede haber en nosotros, o en nuestra casa, o en los nuestros, o en el entorno, influencias de maldad. Y sabe que no se va a manifestar en usted nada si usted no se está metiendo en intimidad con Dios, porque vamos a estar en lo mismo. Pero si alguien se mete en una intimidad con Dios, el enemigo se tiene que retroceder y manifestar, porque no le gusta estar cerca de nada que tenga que ver con la sangre del Cordero de Dios, ni con un hijo de Dios. No le gusta, no le parece, le incomoda tremendamente. Hay diferentes niveles de rangos, pero todos ellos como tienen la misma finalidad. Ahí están 4 niveles de rangos: principados, potestades, gobernador de las tinieblas, fuerzas espirituales de maldad. Pero todos tienen en común la misma meta. ¿Cuál es la meta, amados hermanos? Tumbar su vida, tumbar al cristiano, destruir al cristiano. De donde usted esté parado, de ahí lo quiere agarrar y tumbárselo. La pregunta es: ¿cuánto usted se está dando cuenta de eso? ¿Cuánto usted se está dando cuenta de eso? Efesios 6:11 dice que nuestra guerra realmente es el combatir los engaños del diablo. Para eso nosotros estamos acá. Para eso tenemos que tener las antenitas bien puestas. Amados hermanos, es irrelevante si el enemigo
al que afrentamos es un principado, es una potestad, es un gobernador de las tinieblas, es irrelevante. ¿Por qué razón? Porque todos son parte de un mismo ejército espiritual que está organizado y establecido, como dije, en rango bajo la dirección del mero Satanás, que él viene con sus sutilezas y engaños a querer destruir el pueblo de Dios. Es irrelevante en el aspecto de que sea cual sea la fuerza y el poder de este enemigo, mayor es el poder que está con nosotros, dice su palabra, que el que está en este mundo. A su nombre, gloria, aleluya. Es un ejército espiritual que está bien organizado, que está bien establecido bajo la dirección del enemigo. Y vamos a enfocarnos en lo que la Biblia dice al respecto, Romanos. Y tómelo muy en cuenta para que en vez de salir corriendo cuando se manifieste un espíritu, vaya mejor corriendo a reprender y a orar para que el diablo se vaya y no se vaya a usted. Porque yo he visto cristianos que cuando se manifiesta el enemigo salen corriendo, patitas, ¿para qué te quiero? En vez de ir a reprender al enemigo y sacar al enemigo, mejor se salen ellos. Mejor se salen ellos antes de reprender al enemigo. Romanos 8:38 dice que los principados no nos pueden apartar del poder de Dios. Ningún principado puede apartarnos del poder de Dios. Hay un límite en el poder. La Biblia dice en Efesios 1:20-21 que Jesús está en el trono del cielo, muy por encima de todo principado y de toda potestad. Pero Colosenses nos dice que Jesús creó los principados y las potestades, y si Él los creó, tiene autoridad sobre ellos. Y usted tiene que estar bien consciente de esto. Colosenses también nos dice que Jesús es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Aleluya, a su nombre, gloria. Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Pero Efesios 3 también nos dice que la iglesia, aleluya, puede dar a conocer la sabiduría de Dios. ¿A través de qué? A través del conocimiento de la palabra y a través de la intimidad que yo tengo con Él. Porque cuando usted y yo tenemos intimidad con Él, Él abre su corazón y nos muestra todo, toda su belleza, su esplendor, su poder, su soberanía, su sabiduría. Y usted no va a ser un cristiano mediocre. Pero la Biblia dice que a la final, en 1 Corintios 15, que los principados y potestades tienen un final. Un día, su propósito se va a cumplir y Dios ya no les permitirá que trabajen más en contra del pueblo de Dios. Dios sabe por qué está permitiendo que trabajen. El propósito de Dios no es que destruyan a su pueblo. Lamentablemente su pueblo está colaborando con el mismo enemigo para destruirse él. Muchos estamos contribuyendo, haciéndole los mandados al enemigo para que nos destruya a nosotros mismos. La Biblia dice en Colosenses 2:15 que Jesús se despojó a los principados y potestades en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, despojó todo principado, despojó toda potestad, despojó todo gobernante de las tinieblas, despojó todas fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Aleluya. Por lo tanto, si Jesús venció, nosotros también somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Somos más que vencedores. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a tener que hacer nada. Eso no quiere decir que nos vamos a quedar quietos porque Jesús hizo todo el trabajo. Nosotros tenemos que apropiarnos de la palabra, creer lo que Dios dice, aplicar todo lo que Jesús nos dice en su palabra y todo lo que Él nos modeló. Tenemos que apropiarnos, tenemos que vivirlo. Por eso yo no puedo oír la palabra y olvidarme, no ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra.
No podemos interpretar la naturaleza de los principados y de las potestades en términos naturales, como usted y como yo. Esto no es natural, esto es espiritual. Aleluya. Y dice Efesios 2, 1 al 3: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Nos podemos recordar de dónde venimos? ¿Nos podemos recordar quiénes éramos? ¿Nos podemos recordar qué es lo que hacíamos? Porque si ahora usted está en Cristo, la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas, dice la palabra, son hechas nuevas para gloria de su nombre. Les quiero contar algo. Un principado es lo que comisiona a los espíritus demoníacos para que operen en las personas que son desobedientes. Óigame bien. Si usted o yo somos desobedientes, especialmente a Dios, a su palabra y a lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, si no le estamos obedeciendo, es porque hay influencia demoníaca que opera en nosotros para no obedecer. O sea que su desobediencia o mi desobediencia, la rebeldía que podamos tener o la resistencia a la voluntad de Dios o a las autoridades, no es normal. Esto está siendo operado por influencias demoníacas. Operan en los hijos de desobediencia, dice la palabra de Dios. Un principado es lo que comisiona para que e influencia para que el hijo de Dios haga maldad. O sea que cuando un hijo de Dios está haciendo todo lo contrario a lo que la Biblia dice, o está haciendo maldad, o está dándole espacio a la carne, o le está dando espacio al mundo, a Satanás, hay una influencia demoníaca clarísima. No puede pretender usted: esto es normal, esto lo hace todo el mundo. Sí, todo el mundo, porque está en el mundo. Pero nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, dice la palabra de Dios. A su nombre, gloria. Además, estos principados operan sobre gobiernos, continentes y naciones. Es por eso que tenemos que orar por los gobiernos de nuestro país. Es por eso que tenemos que orar por el mundo entero. Es por eso que tenemos que orar por las naciones. Es por eso las misiones a nivel mundial. Porque están operando fuerzas de maldad en las regiones celestes. Lo que pasó en Daniel, el tiempo se me ha ido, qué tremendo. Estoy a medio camino. Es lo que le pasó a Daniel cuando en el capítulo 10 dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tu palabra yo he venido. Mas el príncipe del reino, ¿de dónde? De Persia, se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. Hay principados delegados cuidando naciones. Hay ángeles cuidando naciones. Hay ángeles cuidando su país y el mío, este país también. Hay ángeles, además del Espíritu Santo, cuidándonos a nosotros, cuidándonos, observando todo lo que nosotros estamos haciendo. Gabriel tuvo que llamar al arcángel Miguel para vencer al archienemigo de Persia, un demonio que era encargado de cuidar de Persia, encargado de obstaculizar que Persia hiciera la voluntad de Dios. Aunque Daniel estaba orando, ese ángel, ese demonio, esa potestad estaba deteniendo la oración.
¿Cuántas veces usted ha estado sintiendo que ora y no es contestada la oración? Porque hay posiblemente demonios interceptando esas oraciones. Esto quiere decir que usted y yo tenemos que pedir más autoridad, tomar más autoridad de Dios para poder entender lo que se mueve en la atmósfera espiritual y reprender y limpiar en el nombre de Jesús. Que haya libertad para que cuando yo ore no haya problema, haya acceso directo al Padre y la respuesta de Dios venga en el nombre de Jesús. Pero quiero decirles que todos estos demonios están sujetos a Cristo. Están sujetos a la autoridad de Dios, aleluya. Efesios 1:20 dice: por lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, aleluya. Qué autoridad más grande la que hay en Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús tiene autoridad, su iglesia tiene autoridad también, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, aleluya. Estas potestades, estos demonios, solo se sujetan a aquellos creyentes llenos del Espíritu de Dios. No se pueden sujetar a otros. Hubo un momento que llegaron algunos de los discípulos y le dijeron a Jesús: Jesús, mira, fíjate que estos no se nos sujetan a nosotros. Estos a nosotros ni nos hacen caso. Le dijo: no nos hacen caso. Mira, a Pablo, a otros, a ellos les hacen caso, pero nosotros hablando, diciendo que no les hacían caso, que no podían ejercer autoridad. ¿Cómo estaban ellos? En una ocasión hubo una manifestación tremenda de una persona que estaba siendo influenciada por el enemigo a través de una enfermedad. Mi hermana había estado orando un día antes, y el día siguiente yo llegué a la casa porque me dijeron que había un problema. Estaba ayunando, estaba embarazada de nuestro primer hijo, pero estaba ayunando. Y cuando empezó a manifestarse, y en ese momento yo solo pude poner mis piernas así, agarré a la persona y se quedó aquí en mis piernas haciendo movimientos horribles. No pude hablar en español, hablé lenguas y lenguas en ese momento. Pero hubo un momento que dije: en el nombre de Jesús, enfermedad, sale de esta persona. En el instante la persona se quedó inmóvil. Después de esa ocasión nunca más se volvió a manifestar el enemigo como se manifestó solo en 2 ocasiones. Amados, necesitamos estar listos y preparados. En aquel tiempo, dice Efesios 2:12, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así están muchas personas. Necesitamos entender esto. Potestades vienen del griego exousia y significa autoridad delegada. Como cuando se le da autoridad a un policía, una autoridad. Ellos tienen autoridad delegada. Estos demonios también operan invisiblemente en centros de gobierno. Una vez más, por eso tenemos que estar orando por los gobiernos. En muchos lugares de gobierno hay influencia de homosexualismo, de brujerías, de hechicerías. Ustedes saben que hay posesiones de cuando un nuevo gobernante toma posesión de su cargo a nivel político. En muchos países, lo hemos visto mucho en Sudamérica, a quienes llaman para que oren por ellos, o que los ministren, o que estén como su guía espiritual. A hechiceros. ¿Cómo están en esos países? Porque son hechiceros los que están gobernando, dirigiendo esos lugares. Estas potestades, la Biblia, a pesar de cualquier cosa, dice que no nos pueden separar del amor de Dios. Romanos 8:38 y 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida,
Ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. A su nombre, gloria, aleluya. Bendecido el nombre del Señor. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Y nos dice su palabra que al final del tiempo van a ser removidas. Mateo 24 habla de eso. Dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Todas estas potestades se sujetan a Cristo Jesús. Aleluya. Usted y yo debemos de saltar de alegría de que esto esté pasando. Porque aunque estemos en tribulación, aunque estemos pasando pruebas, aunque estemos en circunstancias difíciles, el Señor dice: contigo estaré todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros. Él no nos va a dejar solos de ninguna manera. No estamos peleando solos esta batalla. ¿Quién ha subido a la diestra de Dios? ¿Quién? Jesús. Y a Él están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Esa es la palabra que usted tiene que conocer. Esa es la palabra que usted tiene que proferir. Esa es la palabra que usted tiene que hablar. Esa es la palabra que tiene que creer. Es la palabra que tiene que confesar. Es la palabra que tiene que poner en práctica para deshacer toda obra de Satanás. En el nombre de Jesús. Los gobernadores de las tinieblas, ya son las 3 de la tarde. Si ustedes me regalan un poquito, trataré. Gobernadores de las tinieblas se traduce de la palabra griega cosmocrator o cosmocrator. Quizás se pronuncie de otra manera, que significa apoderarse y asir los gobiernos de las tinieblas y el mal. Se apoderan y agarran todo lo que son las tinieblas y el mal. Se apoderan. Viene una palabra que también se llama cosmos. Esto es del griego cosmos y significa mundo, universo, orden, estructura, belleza, totalidad, armonía. Se quieren apoderar del cosmos. Se quieren apoderar de todo lo que es armónico a Dios. Se quieren apoderar de la belleza, la estructura que Dios estableció desde el principio. Se han apoderado y han querido destruir todas las cosas. Ese cosmos, toda esa belleza, es todo opuesto a lo que es un caos. Cuando Satanás fue desterrado y cayó esta tierra, destruyó todo. Por eso Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Porque Dios hace todo perfecto. Yo no creo que Dios hizo una tierra desordenada y vacía, pero vino Él y por la envidia, por el egoísmo, por la maldad, por la rebeldía, por lo que había en su ser interior, destruyó. Ensució todo, lo desarmó. Amados hermanos, también existen las fuerzas espirituales de maldad, que en griego significa impostores espirituales. Impostores espirituales, la palabra de maldad. Y yo quiero un poquitito, y esto sí lo quería tocar. Fuerzas espirituales de maldad. En griego, que dije son impostores espirituales. Esta palabra es porneia, de la cual se deriva fornicación y pornografía. Yo quiero, porque si usted piensa que la fornicación y la pornografía es normal, no es normal. Esto tiene que ver con fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Si estamos bajo esa influencia, entonces estamos bajo la influencia de fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué se entiende por porneia? Implica el uso inmoral de órganos genitales de 1, 2, 3 o más personas que han formado parte de actividades inmorales sexuales, aún con animales. A eso se le llama bestialismo. ¿Qué está hablando? Existe eso. Existe y tremendamente demasiado.
Porque la mente del hombre se ha pervertido tanto que ya ni con hombres ni con mujeres se ha ido más allá, hasta usar animales. Los términos originales de esto indican toda clase de relación sexual ilegal. Toda clase de relación sexual ilegal. Si alguien está en una relación sexual ilegal, está bajo la influencia de fuerzas espirituales de maldad. Y la Biblia dice que huyamos de esto. Tenemos que huir de eso. Son espíritus inmundos con los que se está tratando a diario, jóvenes, adultos y niños. Niños, sí. Niños, porque hay muchos siendo abusados. Abusados, que están calladitos y no se lo dicen a nadie. Lo vienen a hablar cuando ya son teenagers o cuando son adultos, después que su vida se ha desgraciado tanto. Abusados por muchos adultos pervertidos. Teenagers siendo promiscuos. Teenager, estoy hablando de los teen, 13 a 19 años, teniendo relaciones sexuales promiscuas. Tienen relación con uno, con otro, con otro y con otro y con otro y con otros y con otras. Porque ahora es una perversión increíble. Nuestros niños, la gente que vive con nosotros, sí, pegadito suyo, allí mismito en su casa. Si no nos hemos dado cuenta. Toda clase de relación sexual ilegal. Póngase a pensar usted. Estos son espíritus inmundos con los que tratamos todos los días. Algunos de estos tienen nombre en la Biblia. Le dice Belcebú, que Belcebú es el señor de las moscas en la Biblia. Le dicen también Abadón o Apolión. Dominan la brujería, las hechicerías, peste. Su significado es destructor. Amados hermanos, todo espíritu que destruye, todo espíritu que destruye cualquier cosa normal, de acuerdo a la palabra de Dios, son influenciados por espíritus. Habla la Biblia de Abadón, de Apolión, de Belcebú. Estos son nombres que se refieren al mismo ángel en la Biblia, pero significan destrucción o destructor. Porque al diablo nunca le va a gustar ver ojos bonitos en cara ajena. Se va a querer acabar la gracia, la belleza de Dios, lo bueno de Dios, la bondad de Dios, la bendición de Dios. El enemigo se la quiere acabar cada instante de nuestros días. ¿Qué quiere decir demonio? Pronto termino. Quiere decir tormento de la mente. Tormento de la mente. El ejército de Satanás está bien organizado. Y estas legiones pueden ser 2,000 en adelante, hasta 6,000, ¿quién más? Dice que se despliegan con sus artimañas por doquier. La iglesia no es la excepción. Debemos de estar preparados para hacerle frente al enemigo y poner al descubierto sus tácticas. La Biblia nos enseña cómo podemos vencer en el nombre de Jesús al enemigo. La Biblia nos enseña y tenemos que estar precavidos, atentos. Por favor, tenemos que entender que tenemos que limpiarnos de una vida, tener una vida íntegra, honesta, cristiana. Porque estamos batallando contra fuerzas malignas, poderosas, encabezadas por el mismo Satanás, usando a personas de carne y hueso como usted y como yo. Él es un luchador sucio, cochino. Él no va a jugar honesto con usted ni conmigo. Él va a jugar sucio todo el tiempo. Por eso la Biblia dice en 1 Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león
rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos que aprender a contrarrestar sus ataques, depender de la fortaleza de Dios y usar cada pieza de la armadura de Dios. Este es el consejo que nos da la palabra de Dios, para que su iglesia se prepare, para el cuerpo de Cristo se prepare, se limpie de toda inmundicia, y que cada individuo que esté dentro de la casa del Señor estemos preparados como que tenemos que hacer para derribar toda fortaleza del enemigo que se levanta en contra de la casa de Dios. No podemos dormirnos en los laureles. Amados hermanos, cuando usted lucha contra los gobernadores de las tinieblas, tenemos que hacerlo en el poder y en la fuerza y en la autoridad de Dios y de su Santo Espíritu. No lo puede hacer solo. No lo puede hacer solo. Una vez más les digo, yo me voy a quedar hasta aquí, pero estos gobernadores son satánicos, son malignos. Una vez más, no son personas directamente, son ángeles caídos que controlan a personas. Ángeles caídos, maquiavélicos, demoníacos, que operan en personas, a través de ellas, a través de personas. Eso no es fantasía, es una realidad, hermanos. Y por eso debemos de estar luchando nosotros. Tenemos que enfrentar este poderoso ejército que quiere destruir la iglesia de Cristo. No lo podemos permitir. Tenemos que apartarnos con el Señor, tener una vida íntima con Él. Si usted se siente desanimado, si usted se siente preocupado, si usted está en prueba, si hay una circunstancia en su vida, recordemos la palabra que el apóstol, que Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las fuerzas del Hades, las fuerzas del infierno, no prevalecerán contra la iglesia del Señor. A su nombre, gloria, aleluya. Ustedes, por favor, pueden repetir después de mí esta oración. Padre celestial, en esta hora te pedimos perdón por nuestros pecados. Abro mi vida y te hago mi Rey y mi Señor. Por favor, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero estar contigo para siempre. Por favor, nunca me abandones. Gracias por amarme tanto. Entrego mi vida a ti y te hago mi Rey y mi Señor.